Buenas tardes, Álvaro Cedeño y Álvaro Cedeño les saludan en este episodio número 301 de Diálogos con Álvaro Cedeño. Esta es una conversación intergeneracional que toca temas como desarrollo de talento, acción humana eficaz y espíritu emprendedor. Hoy para conversar sobre el artículo publicado esta semana en la página web alvarocedeno.com titulado Detener el continuismo. Papá, ¿cómo estás? Muy bien, aquí, Bueno, listo aquí. para el diálogo. Ok. Habíamos dicho al principio de la campaña electoral, la primera semana de octubre, que íbamos a procurar ser neutrales, imparciales y objetivos. Y eso no significa que, que no haya circunstancias que ameriten el cambio. Y probablemente eso es lo que nos convoca hoy, la necesidad de hablar desde un punto de vista siempre objetivo y la verdad es que también imparcial, porque no necesitamos levantar una bandera para externar nuestra opinión, pero sí definitivamente no desde una posición neutral, porque no podemos ser neutrales ante lo que estamos viendo suceder en el país y en el mundo. Pero que esté sucediendo en Costa Rica es un poco más llamativo porque este país desde el punto de vista político solía ser un aburrido jardín de flores desde hace como 80 años y que se haya vuelto un lugar escabroso, peligroso, donde lo que se siente en riesgo es demasiado valioso como para exponerlo desde una posición de neutralidad. Creo que es lo que nos invita a tener esta conversación de hoy, pero con esta introducción críptica que hago, te cedo la palabra para que nos digas de dónde viene este artículo de tener el continuismo. Bueno, sí. ¿Cómo me enfrento yo a esta campaña? Pues yo siento que me enfrento con una gran neutralidad desde el punto de vista de partidos. No tengo partido. eh, Realmente nunca pertenecí a ningún partido político, pero sí tuve fanatismo por un partido político hasta el año 70. Yo posiblemente era liberacionista fanático y después del año 70 eh, dejé de ser liberacionista y he votado sin bandería. He votado con decisiones personales independientemente de ningún partido. Pero esta campaña nos llega en una situación muy singular, ¿verdad? Muy singular. Yo nunca creí que un partido político pudiera tener como lema de la campaña el continuismo. El continuismo siempre fue un poco como ocultable, ¿verdad? Ocultable, porque tradicionalmente lo que ocurría en el país es que cada gobierno se desgastaba. Entonces, la probabilidad de que ese partido perdiera era muy alta. De manera que a nadie se le ocurriría decir, yo quiero continuar el trabajo que viene haciendo el gobierno. Pero ahora sí, bueno, creo que hacía años que no veíamos la palabra continuismo en la campaña y ahora la empezamos a ver y la empezamos a ver precisamente de parte de un partido político que dice yo soy el partido continuista y eso es lo que quiero hacer. Y llega esta campaña después de tres campañas muy raras, para decirles de alguna manera, ¿verdad? Muy singulares. Son las tres campañas en que hemos tenido segunda ronda. Son las tres campañas
en las que hemos tenido sorpresa en el resultado. Meses antes, poquitos meses antes de las elecciones, de la primera ronda, nadie hubiera pensado en quiénes iban a resultar electos a la presidencia de la República. Y eso llama la atención, tiene una explicación eh, casi aritmética, ¿verdad? Me parece que la explicación se ha venido dando en el mundo y en Costa Rica un desencanto con la democracia, y eso hace que crezca el abstencionismo. Y desde el abstencionismo lo que hace es reducir el poder de los votantes, porque menos votantes pueden tomar decisiones muy de mucho significado para el país. Sí, los abstencionistas me parece que lo que hacen es permitir que minorías puedan tener una gran influencia, y en ese sentido debilitan la democracia. Yo quiero decir que a las alturas de mi partido tengo mucha comprensión para los que están desencantados de la democracia. Yo no, por el axioma aquel churchilliano, ¿verdad? De que la democracia es el peor de los sistemas, exceptuando a todos los demás. Eh, Estoy convencido de que la democracia es un buen sistema y que tiene una gran cantidad de condiciones para que funcione bien, que prácticamente hacen cercanamente imposible que funcione bien. O sea, la, la, la democracia es un sistema no para vibrar permanentemente con él, sino como para aceptar la limitación de los seres humanos. Una limitación que nos ha llevado a cultivar la democracia y a decir que a pesar de todos los defectos que tiene, pues es el mejor de los sistemas. Entonces yo entiendo a los desencantados. A mí me parece que el Tribunal Electoral, que hace unos 8 años oí decir que ha asumido la tarea que no la tenía, ¿no?, de educación de los ciudadanos, debería trabajar explícitamente con el desencanto, porque es una realidad, y los desencantados no es que se fumaron algo y están desencantados por lo que se fumaron. No, me parece que los desencantados podrían contarnos cada uno su historia de desencanto. Cuando alguien me dice desencanto, yo digo, claro, me lo explico, es que si estabas encantado y luego te falló lo que fuera, la democracia, la empresa donde trabajas, la profesión que tienes, el, 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 el- el gobierno que se produjo después de un gran encanto electoral. Entiendo el desencanto, ¿verdad? Es la gente diciendo, yo esperaba que, yo quería que, y eso desde luego que produce un efecto boomerang tremendo. Es peor la apatía del que ya estaba frío que la apatía del que fue enfriado por la realidad de los hechos. Entonces, al tribunal
El tribunal debería entrarle a esos aspectos de psicología social, de tratar el desencanto, porque es una realidad. Luego, creo que al abstencionista habría que explicarle por qué el abstencionismo puede ser perjudicial desde un punto de vista aritmético, por qué no conviene una posición de abstencionismo. Una posición de abstencionismo es una posición que deja espacios para que otros más diligentes puedan cosechar mejores resultados, ¿verdad? ¿De, de, de qué puede haber desencanto? Bueno, creo que puede haber desencanto de los fallos de eficacia en los gobiernos. Lo escribo y lo digo y lo siento de veras muy profundamente. A veces es muy complicado eh, hacer un gobierno completamente eficaz. No es sencillo, no es sencillo hacer un gobierno eficaz. Es muy complicado el aparato estatal. Los aparatos estatales son muy complicados. Los problemas con los que se lidia son problemas complejos. Me parece que mucha gente que va al gobierno ni siquiera ha escuchado hablar de lo que es un problema complejo, que es que un problema complejo es una denominación conceptual que no quiere decir lo mismo que un problema complicado. Hay problemas complicados, pero complejo quiere decir muchas variables, variables que se realimentan entre sí, unas variables que están ocultas, unas variables que no son confesadas, eh, unos, unas cosas que se devuelven. Hay en la naturaleza de los problemas complejos está algo que nosotros lo vemos como muy singular. Cuando a alguien le sale algo mal, de una determinada forma le sale mal, decimos, le salió el tiro por la culata. Bueno, en el gobierno de un país hay muchos mecanismos que hacen que el tiro salga por la culata, pero no nos dicen previamente, oiga usted, si usted hace tal cosa, le va a salir el tiro por la culata. No, es una sorpresa, es una caja de sorpresas donde usted llega y hace y ocurre lo contrario. O sea que para mí, cuando hablo de estas cosas, no lo hago jamás como quien está señalando lo chapas que han sido nuestros gobernantes o la gente que ocupa puestos en la administración pública superior. No, no, jamás diría eso. Sé suficiente de acción humana eficaz como para poder quedarme ahí desde la barrera diciendo, de ahí, no dijeron qué iban a hacer y no hicieron. Sé que es muy difícil, eh, pero también yo creo que si uno ignora el tema de la eficacia, ignora la naturaleza de los problemas complejos, claro que está convocando al desastre. Entonces, sí me parece que debería haber un cierto esfuerzo para, para ir mejorando continuamente la eficacia. Me voy a hacer propaganda. Hace 4 años escribí este librito, no se ve, ¿qué se ve? Escribí ese librito que se llama Acción Humana Eficaz. Si te lo pones al lado de tu cara, Y resulta que, ahí mejora, sí, póntelo de nuevo abajo de tu cara para que se vea, sí, porque es que la cámara está enfocándote la cara. Eso, ahí está. ya, 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 ya. Ese libro lo puse a disposición de los diputados. Les ofrecí que de lo que quisieran conversar sobre el librito este de Acción Humana Eficaz, iba a conversar con ellos con todo gusto. Lo hice llegar a todos los diputados menos a una fracción a la que me resultó imposible
regalarle el libro porque a pesar de varios intentos que hice, se los llevo, dígame a quién se los mando y tal cual, no fue posible. Y bueno, no sé, supongo que no se leyó porque solo un diputado me mandó a llamar para que conversáramos sobre el libro. Después de que estuvo escrito ese, escribí uno para la administración pública, misma historia para los jerarcas, ministros, viceministros y tal, de presidentes de instituciones autónomas. No, no tuve ninguna respuesta. Eh, o sea, que el tema de la eficacia, pues seguramente es de esos temas que dice la gente, hombre, yo de eficacia lo sé todo, o alguien que dijera, ah, para mí la eficacia es un camelo, eso es un cuento, no sirve para nada. Bueno, cualquiera de las dos cosas. Entonces, si hay fallos de eficacia, si hay fallos de entender lo que es un problema complejo, yo me hago cargo de que los ciudadanos tienen razón de estar desencantados por los resultados que se van dando en no sé cuántas administraciones. Nosotros vemos los resultados del sistema educativo, ¿verdad? El estado de la nación nos dice cómo anda de mal el sistema educativo, pero a nadie se le ocurre pensar que el sistema educativo se ha deteriorado durante esta administración. A mí me parece que durante esta administración se omitieron acciones o se hicieron acciones erróneas que agravaron el problema. Pero el problema no nace hoy. El problema viene de camino. Me parece a mí que eh, hay cosas que se van deteriorando silenciosamente. ¿Se acuerda? Que dicen que, por ejemplo, el colesterol es un enemigo silencioso. Te va bloqueando las arterias y un día te da un accidente vascular por algo que venía ocurriendo hace un montón de tiempo. No fue los chicharrones que te comiste la semana pasada. Fue, fue el conjunto de chocolaticos que te fuiste comiendo a lo largo de 30 años, ¿verdad? Algo me dice que en la naturaleza nuestra no está el ponerle atención y menos el tomar acciones a cosas que se vienen deteriorando poco a poco. ¿Acaso la seguridad ciudadana se deterioró de hoy para mañana? En el año 70, 74, por ahí, Julio Rodríguez escribía sobre los peligros de que el narcotráfico eh, deteriorara nuestro sistema político. Hace 40 y resto, ¿no? 20, 30, 50 años. Hace 50 años se veía venir la cosa. Hace 50 años la Asamblea Legislativa nombró una comisión encabezada por José Miguel Corrales para investigar eh, nexos del narcotráfico con figuras políticas y tal, o sea que eso no está ocurriendo hace 4 años, ni hace 8, ni hace 12. Entonces, ¿qué, qué, qué ha ocurrido realmente en los últimos 4 años? Bueno, me parece que en los últimos 4 años hubo una disposición del gobierno, una disposición muy temprana de empezar a señalar fallos, señalar fallos, fallos estructurales y empezar a señalar fallas de gestión. Y generalmente para atrás se señalan las fallas de gestión
cuando alguien está metido en cuestiones políticas. Pero esa, ese disparo de la alerta se hizo de tal manera, se ejecutó de tal manera que provocó una conmoción institucional, eh, un lenguaje, un estilo, un descuido institucional tal que uno dice, hombre, si el señalamiento de los fallos hubiera sido hecho de manera sobria, de manera eficaz, no estaríamos tan preocupados y posiblemente se hubiera, por lo menos esta campaña, hubiera promovido que los partidos, todos, hubieran hecho propuestas sobre cómo mejorar institucionalmente al país. En cambio, esto ha provocado una gran erosión institucional. Entonces, qué es lo que le conviene a este país? ¿Seguir la dirección que traíamos hace 4 años? Me parece que ya he dicho que había ineficacia y que había eh, descuido por por la gestión propiamente dicha. Entonces, creo que lo que le convenía al país no es haber seguido en aquella dirección. Me parece muy bien que hubiéramos hecho un gran alto en el camino. Esta debió haber sido la campaña del gran alto en el camino, pero se convirtió en una campaña donde se están enfrentando el continuismo contra el no continuismo. Y por qué llegamos a esa reducción de los propósitos? Bueno, porque el continuismo es muy peligroso, porque el continuismo tiene un libreto. Y lo hemos visto en Nicaragua, o en Cuba primero, en Nicaragua, en Venezuela y tal. Y la receta es populismo, autoritarismo y respeto institucional. ¿Y por qué es eso tan peligroso? Bueno, es muy peligroso porque el continuismo, su propio nombre lo dice, continuaremos. Y continuaremos, nunca dijimos por cuánto tiempo. Chávez, Venezuela, nunca dijo por cuánto tiempo iba a funcionar la revolución bolivariana. Y Fidel Castro tampoco nunca dijo cuánto tiempo iba a hacer su experimento en Cuba, ¿verdad? Entonces, el continuismo, la propia palabra lo dice, es continuismo. Y precisamente democracia quiere decir posibilidad de alternabilidad. Si lo más grandioso que tiene la democracia, y recuerdo los años cuando me dolía el resultado del ejercicio democrático de las elecciones, porque perdí, y me dolía perder porque pensaba que que ganaran los que iban con los que iba yo. La democracia es eso, es tener que aceptar que perdió aquel en que tenías tantísima convicción de que era lo mejor para el país. Continuismo quiere decir, terminemos con eso, continuismo quiere decir, eh, ya sabemos quién va a ganar. Si gana un partido continuista, ya sabemos quiénes son los que van a intentar ganar dentro de 4 años otra vez, y eso, desde luego, bloquea la democracia. A mí el continuismo no me choca el nombre y tal, y cual, lo que me choca es terminar con la alternabilidad en el poder, que desde un punto de vista casi biológico, me parece a mí que es eh, algo así como el vigor híbrido, ¿verdad? Que combinar dos especies de ganado te dan un ganado que es más resistente al clima,
que combinar dos especies de frijol o de guisantes, como hacía Mendel, ¿verdad? Lo que hace es que te dé un guisante más grande, más sano, de mayor productividad y tal. La combinación, el hecho de que después de un gobierno venga otro gobierno de diferente signo, me parece a mí que es algo muy parecido al vigor híbrido. Eso se termina con el continuismo, porque cuando un partido dice, yo soy el partido del continuismo, pues lo que te está diciendo es, usted ni ponga a trabajar la imaginación, ya usted sabe qué es lo que va a pasar el 8 de mayo próximo, si yo logro ganar. Va a ser la misma cosa, los mismos miércoles, la misma ataque, el mismo estilo, eh, la misma zozobra institucional, la misma chabacanería. Entonces, por eso es que me parece que hay que detener el continuismo y luego tal vez podemos hablar de cómo se puede detener el continuismo, aunque falten menos de 3 semanas para las elecciones. Mucho que decir. Voy a tratar de ser puntual. Es una hazaña narrativa haber convertido el término negativo, continuismo, en un lema de campaña para el partido en el gobierno, que de todas maneras, si uno lo analiza de manera objetiva, basado en datos y en evidencias, aplicando el método científico, estos 4 años han sido de amplia desmejoría en muchos indicadores de la gobernanza pública. Entonces, continuismo es pues, seguir por ese camino de desmejoría, que yo creo que hay una agenda por ahí, pero no quiero conjeturar. Lo que sí es que iban a ser atacados con el término continuismo y se anticiparon al ataque y lo asumieron como lema de campaña, diciendo, votemos por el continuismo y van arrasando, ¿verdad? Igual que arrasaron en popularidad durante los 4 años más populares de un presidente en la historia registrada de este país desde que se Ujú, mide la popularidad. sí. Ujú, Eso como título. Lo segundo es que Rodrigo no es Laura. Mejor dicho, Laura no es Rodrigo, ¿verdad? Laura Fernández no tiene la experiencia, el conocimiento, el recorrido, la trayectoria, el mundo, la academia, la inteligencia, la actitud, las actitudes que tiene Rodrigo Chávez. Entonces, mm, me parece que tendría que ser una manera de circo y de chabacanería un poquito diferentes, ¿verdad? Porque el presidente Chávez intimida, no porque su presencia sea intimidante, sino porque él tiene la intención de intimidar y entonces intimida. Y muchas personas cercanas a él, colaboradoras incluso se han sentido intimidadas por por sus actitudes. Entonces, creo que no serían 4 años más del mismo show, porque ha sido un show, ¿verdad? Un presidente de la República debería hablar solo cuando es estrictamente necesario. Y el presidente Chávez habla 500 veces más de lo estrictamente necesario. Entonces ahí hay una señal que a mí, desde el punto de vista de la gobernanza pública, me parece que algo se está haciendo diferente a cómo deben hacerse las cosas para que se encaucen en la dirección de invertir capital político, que el presidente de la República es quien es el máximo apoderado del Estado para hacer esa inversión de capital político en cosechas futuras de capital político futuro. Y puede ser capital político futuro en su propia administración. Incluso puede ser capital político futuro en una administración suya
subsiguiente, después de haber salido 8 años del gobierno y vuelve a la presidencia y cosecha capital político que sembró 15 años atrás. Esa es la tarea de la persona que ocupa la jefatura de Estado. Y a otros presidentes les he visto esa actitud casi, bueno, digamos, es el comportamiento del buen padre de familia, de catapultar a sus hijos hacia adelante. Y a mí me ha quedado faltando, tal vez no he visto la información necesaria, pero no cuento con la evidencia necesaria en este momento, después de estos 4 años, para ver a dónde él se ha comportado como un buen padre de familia con la nación costarricense. Lo otro es que, tal vez por donde debía haber empezado, es que me gustaría que habláramos en sencillo de este tema. En sencillo, ¿qué quiere decir? Hablarle a las personas que tienen entre 18 y 21 años y van a emitir su primer voto, y también hablarle a las personas que tienen entre 14 y 17 y van a emitir su primer voto en el año 2030. Entonces, eso me posiciona en un nivel de conversación casi equivalente al que sería hablarle a mi hija de 12 años. Y entonces, ¿qué le tengo que decir a mi hija de 12 años que tiene una educación cívica en formación básica, unos entendimientos superficiales de las cosas, ¿verdad? Muy poco contaminada de ideologías y además con muy poca información porque nosotros seguimos el precepto de no tocar temas de adultos en presencia de las niñas. Y estas personas que van a emitir su voto por primera vez el 1 de febrero o que lo van a emitir por primera vez dentro de 4 años, tal vez no tengan el panorama completo de que si van a vivir 80 años, quiere decir que van a tener la oportunidad de votar unas 15 o 16 veces como máximo. Bueno, van a poder elegir o votar para elegir a 15 o 16 jefes de Estado, nada más. Esa es una microbús de personas a lo largo de toda su vida que van a poder elegir y no siempre resulta electa la persona de nuestra preferencia, entonces tal vez van a ser menos de 15 o 16. El punto es que ese acto de ir a votar para elegir a una persona es muy exclusivo. Y además de que es muy exclusivo, es un enorme privilegio porque en el planeta en este momento hay 8.200 millones de personas. 8.200 millones de seres humanos habitan el planeta. Y de ellos, 5.500 millones no tienen el derecho constitucional de salir a votar nunca por ningún líder político, ¿verdad? Solo un tercio de la población, unos 2.800 millones de personas, tienen el privilegio de salir a votar para elegir a la persona que ejerce la jefatura de Estado. Todas las demás, que son la inmensa mayoría, viven en unos regímenes que, bueno, ya acabo de describir lo que es un régimen no democrático, ¿verdad? Es un régimen donde no hay alternabilidad en el poder. Quiere decir que pasan 4 años o 6 años o 5 años o lo que dure el periodo presidencial y no se interrumpe, sino que continúa el periodo presidencial hasta que el presidente se muera o quiera pasarle la presidencia o la jefatura de Estado o la corona a su hijo mayor o a su hija o a su amigo allegado, etcétera. Entonces, ese privilegio que nosotros hemos tenido desde hace, bueno, digamos desde hace 200 años con un par de, de paréntesis,
democráticos, nos hace la democracia más antigua de América Latina. ¿Verdad? ¿Cómo son las otras democracias en América Latina? Son repúblicas que tienen la misma edad o mayor que Costa Rica. Eh, Venezuela es 10 años más antigua que Costa Rica como república, pero Venezuela ha sido gobernada no sé cuántas veces, 3 veces, 4 veces por dictadores que han estado en el poder por más de la mitad de todo el tiempo que ha sido república Venezuela. Eh, yo no sé cómo andarán los números de Cuba, pero el régimen cubano ya tiene 67 años y eso podría ser perfectamente un tercio de la historia de Cuba, que han estado bajo el poder de un mismo régimen. Eh, y otros países fuera de nuestra región, ¿verdad? China está gobernada por un solo partido desde 1949, desde que se promulgó nuestra constitución política hace 77 años. China ha sido gobernada por el Partido Comunista Chino. Y uno diría, bueno, y todo bien, la verdad es que se necesita mano dura y qué pereza salir a votar y ojalá que los que gobiernen hagan lo mejor para que todos estemos felices y contentos y con la panza llena. El problema es que no es solo la alternabilidad en el poder lo que se pierde cuando no se vive en democracia o cuando la democracia se degrada y pierde robustez. Es que se pierden libertades. ¿Verdad? Y se pierde la posibilidad de verse con los amigos, y se pierde la posibilidad de salir en las noches, y se pierde la posibilidad de ver el canal que uno quiera en la televisión, y se pierde la posibilidad de navegar en Internet en las páginas que queramos, y se pierde la posibilidad de tener la aplicación de redes sociales en nuestro teléfono de preferencia, porque están prohibidas, bloqueadas por el Estado. El régimen iraní desde hace 12 días que empezaron las protestas en Irán, tiene bloqueado todo el Internet en todo el país. Las personas no se pueden mandar un WhatsApp, no pueden navegar en Internet, no pueden bajar correos electrónicos desde su teléfono ni desde su computadora. No hay correos electrónicos porque no hay Internet. Y estas son cositas que uno nunca calcula que va a perder. Y si alguna vez hemos estado sin internet por 2 horas, uno se siente bastante frustrado. Es casi más frustrante que cuando se queda sin agua. Uno puede ir a comprar agua al supermercado, a la pulpería, pero si se queda sin internet, entonces es un poquito más complicado porque no hay alternativa. Y muchas otras cosas que se pierden, la libertad de elegir qué estudiar si uno va a entrar a la universidad. No, eso no es libre. A usted le dicen, mire, su examen, su bachillerato fue bueno, pero creemos que usted a donde lo necesitamos es en aquel taller de banistería. Usted donde lo necesitamos es en aquella finca agrícola, ¿verdad? Eso no es lo que usted quería hacer. Es que eso es lo que va a hacer ahora, porque eso es lo que nosotros necesitamos que haga. Y dirigen a la población con el poder que tienen, como autocracia que son, para decirle a la gente qué es lo que tiene que hacer. Y en muchos casos, además, porque muchas de las autocracias para, para peores son comunistas. Las autocracias comunistas caen en el enorme error de Karl Marx. Para que lean a Karl Marx, si están por entrar a la universidad, es un buen momento de creer que el problema era el capitalismo y lo que hizo suprimiendo el capitalismo es que le quitó los incentivos al talento y el ser humano opera a partir de incentivos desde el primer chillido que pega cuando nace. Entonces, esa combinación de autocracia, populista, comunista, es desastrosa porque
se nos pierde un poco el alma, ¿verdad? No sabemos qué se puede hacer, ni podemos hacer lo que queramos, no tenemos libertad para movernos, no tenemos posibilidad de sacar un pasaporte, no nos podemos ir de nuestro país, estamos encerrados aquí. Hay regímenes que son así. Y otros regímenes, como el vecinito del norte, Nicaragua, que hace un par de años le dijo a cientos de personas, ustedes son nicaragüenses y han vivido aquí toda su vida, pues se me van y los echan del país, porque pueden, porque eso es lo que hace un régimen autocrático. Yo creo que hay dos tipos de voto, dos emisiones de voto que se pusieron muy de moda en los últimos 10 años. Eh, el voto protesta, y creo que mucha gente, tal vez hace más de 10 años, yo creo que hace más de 10 años, cuando la gente no simpatizaba con el gobierno de turno y cuando las encuestas vislumbraban que iba a ganar alguien que no era de mi simpatía, el voto protesta era decir, "Ah, es que a mí qué me importa, yo no voy a ir a votar". Entonces el abstencionismo es una manifestación libre, legítima, garantizada por la democracia, pero que erosiona y degrada la democracia, tanto para quien ejerce libremente el abstencionismo como para los que ejercen el voto, porque se reduce el vigor democrático con el abstencionismo. Entonces ese estilo de voto existe de hace mucho, pero hace 4 años me parece que la gente estaba harta y la pandemia nos tenía hartos a todos y nuestro sistema nervioso estaba al borde y no soportábamos ni a nuestros propios hijos, ni a nuestras parejas, ni a nuestros vecinos. Y muchísima gente dijo, "Nah, la verdad, a mí qué me importa, no, no voy a votar". Y al reducirse el caudal de votos, aumenta el poder de los que sí votan. Y entonces tienen más facilidad de tomar una decisión a nombre de los demás. Y el otro tipo de voto, que es, ese sí se puso de moda en el 2016, hace 10 años, con la primera elección del presidente Trump, era muy claro que había en Estados Unidos una desesperanza generalizada. A pesar del crecimiento económico de los 8 años de Obama, a pesar de los avances tecnológicos, a pesar del acceso al Obamacare, a la seguridad social que logró aprobar la administración Obama, a pesar de todo eso, había una desesperanza generalizada que era resultado de un sueño americano que ya no se podía alcanzar, de buenos empleos que habían migrado a China y a Costa Rica, de adicción a, a sustancias tóxicas, drogas, de defensa a ultranza del derecho a portar armas y a usarlas, de fanatismos religiosos, de eh, descontrol en el bienestar y en la salud que condujeron a una epidemia de obesidad que todavía está sufriendo la nación estadounidense. Y la campaña de Donald Trump tuvo el enorme tino de poderle hablar en 800 nichos diferentes de votante a esa población desesperanzada y ganó. Y bueno, a mí me parece que el librillo populista de Donald Trump no se lo inventó él, se lo copió a Erdogan, eh, que es el presidente de Turquía. Creo que deberíamos decirle el dictador de Turquía. No sé, me escuchará aquí la embajadora de Turquía en San José y seguro me va a decir
estoy faltando a la verdad, que Erdogan no es un dictador porque ha sido reelecto 5 veces, pero cerró los partidos de oposición, declaró ilegales los medios de prensa, persiguió a los empresarios. Ese es el librillo del populismo autocrático, ¿verdad? Y me parece que ese librillo se ha querido seguir aquí. Y el presidente Chávez ha intentado todo lo que acabo de decir. Y en algunas cosas ha tenido éxito, porque la empresa privada está amedrentada, la oposición está amedrentada, los donantes a los partidos políticos están amedrentados. Ha atacado a las instituciones del Estado, a los otros poderes de la República, ha perseguido a los diputados, ha menospreciado al Poder Judicial, se burla de la Contralora General de la República, degrada la figura del Tribunal Supremo de Elecciones. Y entonces uno dice, bueno, y continuismo es seguir por ahí, ¿verdad? Sí, seguir por ahí. Yo sé que me extendí y creo que este es un diálogo inusual, pero estoy dispuesto a que continuemos si tienes más que decir. Yo tengo un par de cosillas que decir. Eh, Primero, dije que entiendo la indignación y entiendo que la indignación de los votantes puede plantearles la tentación de decir, ahora sí que los voy a castigar. Y claro, podría ser no voto para que los activos del continuismo y tal le metan una buena castigada al sistema democrático. Pero ahí yo creo que vamos a sufrir todos, como dices tú, de alguna manera, vamos a sufrir todos. ¿Cómo deberíamos ir a votar? Yo creo que no deberíamos ir a votar como siempre. A mí me parece que deberíamos ir a votar con la idea de encontrar caminos para exigir. O sea que el 1 de febrero votáramos diciéndonos ahí con la boleta, esa, la sábana esa grandota, diciendo yo con este acto de votar no termino mi compromiso electoral, sino que voy a buscar caminos para exigir. Y los caminos para exigir, aquí ojalá nos oyera alguien de algún partido o de algunos partidos, los caminos para exigir los tienen que trazar los partidos políticos, porque tú y yo no vamos a inventar un mecanismo para exigirle a los políticos, pero un partido político, grande o pequeño, saque los votos que saque en las próximas elecciones, sí que puede decir, pues mire, yo no gané las elecciones, quedé lejísimos de ir a la segunda ronda. Pero aquí parece que hay un invento interesante y es que yo voy a dedicar mucho esfuerzo a crear formas de que los ciudadanos exijan. Imagínese usted lo que sería en abril o del año entrante o en junio del año entrante, uno de estos partiditos que no van a sacar ni para la deuda política, diciendo, oiga usted, voy a armar este esquema para que le exijamos a quien ganó, a quien sea que haya ganado, a quien sea que haya ganado, para que le exijamos. Porque una de las debilidades que tiene nuestro sistema democrático es que los partidos ganan las elecciones y establecen o un monólogo o establecen un diálogo, le llamaríamos un diálogo trucado con una parte de la Asamblea Legislativa para poder ir gobernando. Pero aquí diálogo con los ciudadanos no hay, ¿verdad? El ciudadano sabe que vota y aguanta. Hay que crear un mecanismo que sea, no es votar y aguantar, es votar y poder exigir. Eso está ahí para que lo diseñe algún partido grande o pequeño, pero me parece que es de una gran riqueza política y de una gran riqueza electoral. El partido que se convirtiera en el portavoz de los que quieren exigir después de que votan, hombre, es una novedad.
Yo propongo que los partidos escuchen e innoven de esa manera. El otro comentario que querías, eso para decir, ¿cómo hago para que el que está indignado diga, voy a suspender la indignación, voy a ir a votar, pero eso sí, quedo comprometido a que el primero que levante la banderita de yo voy a crear un mecanismo para exigir, voy a ir a apoyarlo, aunque no sea tiempo electoral, ¿verdad? La otra cosa que quería decir es que hablamos del Estado de Derecho y cuesta mucho entender el Estado de Derecho. El Estado de Derecho básicamente es lo contrario del, del autoritarismo, es lo contrario de la arbitrariedad. Y lo que el Estado de Derecho produce, lo más valioso que produce el Estado de Derecho, es libertad, libertad para los habitantes. ¿Y para qué sirve la libertad? Para pegar gritos, para poder pegar pancartas por ahí, para pintar paredes. No, a mí me parece que la libertad es el ingrediente indispensable para que nuestro potencial se desarrolle. Porque si no hay libertad, no hay opciones, no hay caminos, no hay posibilidades de que la gente elija, decida, maneje su vida. Poner en riesgo la libertad es como decir, yo ya hasta aquí llegué y ya no me puedo desarrollar más. Entonces, hasta ahí llegué. Libertad quiere decir, siempre tengo un futuro y yo soy actor de mi futuro, yo soy arquitecto de ese futuro. Cuando no hay Estado de Derecho, olvídese, el ser arquitecto de su propio futuro se acabó, porque como dijiste muy bien, no puedo tomar las elecciones, hacer las elecciones naturales, tomar las decisiones individuales que quiera realizar. Libertad es crear el espacio para que nuestro ser, el mío, el de tus hijos, el de mis nietas, el de mis vecinos, el de mis estudiantes, el de mis lectores, crear el espacio para que ese ser se desarrolle. La libertad es condición para que haya esa posibilidad de desarrollo. ¿Cómo hacemos para trasladar una, dos de estas ideas a la gente que está indecisa, a la gente que está indignada? Bueno, yo creo que lo primero que podemos hacer es hablar, hablar con los que estén al alcance de nuestra voz. Creo que lo segundo que tenemos que hacer es participar en redes, reproducir cosas. Si nos gustó un mensaje, darle circulación para que estas ideas lleguen a más gente. Y finalmente, yo creo que tenemos que tocar puertas. Tenemos que ir a hablar con gente con la que nunca hablamos, porque estas cosas son extremadamente importantes y urgentes. Pues por ahí dejaría yo la cosa. Muy bien, sí, yo me doy por satisfecho también y te agradezco por promover esta conversación. Bueno, Muchas gracias. gracias a ti también. Que Qué estés bueno. bien. Ujú, muy Hasta bien. luego.